Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101 y 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en toda la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web Su Mundo TV, también a través de las redes sociales masivamente las 24 horas del día y análisis inéditos profesionales del periodismo de calidad y de investigación en el periódico Primicias, impreso y digital, primicias.net, primicias.com.do. No hay dudas de que a cada decisión en República Dominicana hay que darle cabeza, hay que llevarla al análisis. Y recuerdo una pregunta que formuló en aquellos tiempos inolvidables en las aulas universitarias el maestro Alberto Malagón. Alberto Malagón en una ocasión le preguntó al grupo que estudiamos la materia que él impartió en la Escuela de Comunicación Social de la UAS, que por qué estudiábamos comunicación social. Comenzó todo el mundo a dar su versión y yo le dije a ese gran ajedrecista dominicano, maestro, troquista, revolucionario, uno de los líderes del periódico Patria en plena revolución de 1965 en la Avenida Bella, le dije, maestro Malagón, yo estoy estudiando comunicación social para prepararme desde un ciclón batatero al mínimo conflicto que tenga la sociedad dominicana y el mundo. Y fue de tan grata satisfacción la respuesta para el maestro Malagón, que me dijo, Bachiller Jiménez, sígase adelante y analice todos los temas de interés público con la mayor profundidad posible. Hoy la prensa dominicana amanece llena de titulares económicos, entre los cuales, de manera principal, está un conjunto de medidas aprobadas ayer por la Junta Monetaria de provisión de liquidez por una suma de 94.000 millones de pesos. Anteriormente, esa misma Junta Monetaria dispuso otra suma de 21.000 millones de pesos para impulsar la industria de la construcción. 21.000 y 94.000 son 100.000, la misma suma que el Banco Central había retirado de la liquidez que facilitó post-pandemia en República Dominicana. ¿Qué pasa? El doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República en 3 ocasiones, llegó a decir no hace mucho en actividades de la Fuerza del Pueblo que aquí no había un peso circulando en las calles, que se habían caído las ventas en el comercio, y el comercio precisamente ayer, luego de que la Junta Monetaria rebajara 50 puntos a la tasa de referencia del Banco Central, a la tasa de interés, bajando de 8,50 a 8% las tasas de interés, pues el Banco Central emitió un comunicado
anunciando el impacto que va a tener en el dinamismo de la economía la reducción del tipo de interés. Pero el Banco Central simultáneamente ha estado hablando de que ya está dentro del rango meta la reducción de la inflación en el país. Ese es el escenario que el Banco Central plantea. Ahora yo recordando al maestro Malagón, recordando al inolvidable Félix Francisco Ayuso, recordando las asignaturas de hemerocrítica y hemerografía de Manuel Quiterio Cedeño, recordando las enseñanzas de Rafael Núñez Grasal, de Pascal Peña Peña, del doctor José Silié Gatón, de Lipe Collado, de la maestra hija de Tenares, la doctora Sonia Vargas, recordando las enseñanzas de Onofre de la Rosa y de doña Eridania Mir, también del gran maestro del periodismo interpretativo, Juan Bolívar Díaz, una gloria de la comunicación social de la República Dominicana, recordando también las enseñanzas de José Luis Sáez, que todos los maestros, sin excepción en la Escuela de Comunicación Social de la UAS, coincidían en la profundización del periodismo investigativo. Le paso a rendir un homenaje a cada uno de los que me formaron en las aulas de la UAS, en mi primera profesión de comunicación social en esa histórica escuela, que es una casa de la democracia dominicana, con orgullo, compartiendo aulas con Marino Zapete, con Altagracia Salazar, con Adalberto Grullón, Carlos Julio Félix y todos los compañeros, Wilfredo Medina, Fonchi Tejada. Quiero analizar con ese reconocimiento el tema económico y las elecciones del 2024. El primer tema es que las críticas del doctor Leonel Fernández y de Abel Martínez al gobierno de Luis Abinader están siendo utilizadas por los estrategas del proyecto reeleccionista para intentar desarmar con suficiente tiempo el proyecto político de la Fuerza del Pueblo y de quienes le apoyan, entre los cuales está en las últimas horas el Partido Quisqueyano Demócrata dirigido por Elías Huesin Chávez. No hay dinero en las calles y rápidamente vamos a demostrar cómo los estrategas, estamos hablando de nuestro análisis como director de medios de comunicación y además con las herramientas del periodismo de investigación y de profundización. En las últimas horas, 94,000 millones de pesos para la liquidez en la economía. Volver a lanzar a las calles 114,000 millones de pesos por parte del Banco Central para abaratar el costo del dinero, para dinamizar la economía y además para recuperar el terreno perdido del 20 y 30% del comercio en la caída de sus ventas. Segundo, el país amanece hoy, adicional a esos 121,000 millones de pesos, con 15,800 millones de pesos que el Banco de Reservas anuncia para el sector de la construcción. Recordemos que el sector de la construcción cerró con apenas un crecimiento de un 0.6% al 31 de diciembre de 2022. Los 21,000 millones son para viviendas y de los 94,000 millones hay una gran parte que va a través de las asociaciones de ahorros y préstamos también para respaldar el tema vivienda en el país. Samuel Pereira,
administrador general del Banco de Reservas, calladamente también le inyecta una liquidez importante a la economía dominicana con esos 15.000 millones, 15.800 millones para el sector de la construcción, pero también a través de la fiducia del Banco de Reservas hay decenas de proyectos que están siendo aprobados y eso pesa en la actividad económica del país. El otro mecanismo para dinamizar la economía, aparte de los proyectos del Banco de Reservas y los 121.000 millones de pesos del Banco Central, es las alianzas público-privadas, que también facilitan el inicio de nuevos proyectos. Hay nuevos proyectos hoteleros en el este del país y este fin de semana yo quiero, porque este es uno de los programas más enterados que hay en este país, anunciar que un arquitecto de los más prestigiosos de la línea noroeste inicia en el municipio de Esperanza, en la provincia de Valverde, un proyecto de construcción de más de 400 apartamentos y viviendas económicas para un pueblo que necesita esas viviendas. Ese arquitecto, Rubén Espinal, con una gran historia en la industria de la construcción, tanto en Santo Domingo como en Esperanza, en la línea noroeste y otras provincias, me acaba de llamar para decirme que es el proyecto más grande de construcción de viviendas en la historia de Esperanza. Y es importante que hagan lo mismo en cada una de las comunidades profesionales que deben tener ideas propias para el progreso económico de las comunidades y de empresas de construcción. Allá en Esperanza, el banano, la agricultura, tienen un impacto bastante interesante con las exportaciones de banano a naciones europeas y realmente hay un crecimiento también poblacional. Es un pueblo que tiene un parque de zona franca que necesita más industrias, pero tiene también mucho procesamiento de arroz, produce café, apuesta al ecoturismo y realmente es un pueblo por donde prácticamente arranca la línea noroeste. Cuando usted llega al cruce de Esperanza, dobla a la izquierda y llega a Esperanza y Amao, y si sigue derecho, pues usted pasa por Maizal, pasa por el frente de Damajagua, pasa por Guayacanes, Laguna Salada, Jaibón, las villas, Villacinda, Villavásquez, llegar a Montecristi, llega a Dajabón y de Dajabón usted puede llegar a Restauración y después entonces usted llega al suroeste del país a través de la carretera internacional. Es decir, que estamos haciendo un ejercicio sumamente importante. El gobierno está pensando en reelección. Y el otro tema, ya después de hablar del dinamismo económico que se busca, el otro tema es la garantía del gobierno a través de Jochi Vicente ayer, diciendo que no será aplicada una reforma fiscal. A pesar de que Vicente dice eso, el gobierno anda buscando recursos y por eso salió ayer una disposición del Ministerio de Hacienda sobre las bancas, regulando las bancas para tratar de buscar dinero por esa vía. Aquí hay más bancas y loterías que escuelas en el país. Y las escuelas tienen una crisis porque la ADP no da vacaciones con la docencia, parándola cada rato. Entonces, Luis Abinader está conjuntamente como sus funcionarios en reelección. Ahí vemos a Jochi Vicente, que entregó ayer en el Congreso Nacional
el proyecto de responsabilidad fiscal, que es uno de los puntos que aparecen en la carta, en el documento reciente del Fondo Monetario Internacional, que obligaría al Estado a cumplir una serie de parámetros sobre endeudamiento público y también con el déficit fiscal. Yo particularmente creo que antes de hablar de una reforma fiscal en el país, en un país donde la gente aporta el 100% conjuntamente con las empresas de la República Dominicana, el 100% de los ingresos que recibe el fisco, aquí hay que hacer una reingeniería en el Estado. Aquí no podemos seguir creando tanta burocracia que asesina la economía dominicana, que pone a pasar trabajo a los ciudadanos. Aquí hay que determinar qué se necesita y qué no se necesita. Ayer vino un campesino de Moca que laboró en el sector público durante años, quejándose de que la gente deja el forro en las instituciones públicas y que sin embargo aquí cualquier presidente con un decreto viene y le pone una pensión privilegiada a gente que ni siquiera ha pisado una oficina del sector público. Pero si usted va a buscar por el otro lado una pensión, usted tiene que aportar un costo grandísimo para las empresas pagando la seguridad social. El empleado paga una mínima parte y por ahí usted ahorra para una pensión. Pero yo creo que para despedir este segmento, aquí hay que revisarlo todo. ¿Qué se necesita o no en el Estado moderno del siglo XXI? Porque el problema es que aquí hay gente que hace campaña política y cree que hay que buscarle un decreto para nombrarlo ministro de Estado, viceministro, director general, y después son grandes ineficientes en la administración pública, borrachos de poder, enemigos del cumplimiento de las promesas que se le hacen a los pueblos y retrancas para la vida democrática del país. Aquí, antes de hablar de una reforma fiscal, deberíamos hablar de una reforma del Estado dominicano que implique serios controles al gasto y al endeudamiento público y a la eficiencia de los servicios públicos. Vamos al primer cambio en este día, un día muy económico en República Dominicana. Vamos a ver cuáles serán ahora los temas que le sacará al gobierno el doctor Leonel Fernández, a quien le están siguiendo los pasos con las medidas económicas adoptadas en las últimas horas. En el país hay que aprender, vuelvo con la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y voy a incluir a la Academia Dominicana de las Ciencias Políticas, de la cual soy miembro, y a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los políticos, no importa cómo se llamen, ni a qué partido pertenezcan, deben estudiar las 48 leyes del poder. Administrar el discurso, saber planificar lo que van a decir, analizar el impacto del discurso político, la sustentación del discurso político, la penetración del discurso político. Son temas importantes como sociabilizar los temas con estrategas antes de exponerlo. Este fin de semana pasado, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez Durán, que proviene de los campos de Monción, de la tierra de Guaraguanó, de la tierra de San Antonio, del Casabe, de los muebles y las mecedoras, se puso a decir en Santiago que
el PLD no pactaba con quienes pactaron con el PRM en las elecciones pasadas. Sin embargo, 72 horas después, el señor Abel Martínez dijo lo contrario y ahora dice que favorece una alianza en las elecciones municipales y el partido que saque más votos lleve el candidato presidencial en los comicios del 2024. Es un tema un poquito riesgoso porque el PLD sacó el 38%, naturalmente estando en el poder y con todos los recursos que manejó por diferentes vías. Entonces, pone en riesgo el PLD su segundo lugar cuando ya comienza a reconocer la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo hasta pueda quedar en un primer lugar por encima del PLD en los comicios municipales, aunque hay que decir que si bien admite Abel Martínez que muchos dominicanos no lo conocen, pero también habría que estudiar si el pueblo dominicano conoce los símbolos y todos los detalles de la Fuerza del Pueblo. Quien más conoce el pueblo dominicano de la Fuerza del Pueblo es a Leonel Antonio Fernández Reina. Es el que conoce porque fue presidente de la República 3 veces, pero hace mucho que hay que decir que para que conozcan los candidatos de la Fuerza del Pueblo y muchos del PLD tendrán que invertir muchos recursos en la publicidad política. Los pueblos conocen el morado del PLD, conocen el blanco del PRM, conocen un partido nuevo que se coló muy rápido como el PRM, conoce el color amarillo del PQD, conoce también, tiene referencias históricas del PDI que encabeza Ismael Reyes Cruz, acompañado de un equipo que acaba de sumar ahora a un líder de la diáspora dominicana en el exterior y que tiene otros sectores que va juramentando en el país. Conoce también el bloque social demócrata, bloque institucional. Se recuerda aquella vez cuando Peña Gómez incursionó por problemas internos en el PRD con el bloque, con Jacobo Masluta, que se fortaleció el BIS, pero también se conoce el partido de Atuey de Cans Jiménez, el Partido Revolucionario Social Demócrata, el Partido del Toro. Y hay otras fuerzas, conoce también el partido de Guillermo Moreno, que ya ha participado en elecciones, y hay otras fuerzas que también conoce, pero cada una de las fuerzas políticas tienen que invertir cuantiosos recursos para poder llevar sus siglas, sus logos, sus rostros al pueblo votante, que es un pueblo que crece cada vez que hay elecciones. Entonces, veo la contradicción en menos de 72 horas de Abel Martínez. Leonel Fernández le respondió 2 veces a Abel Martínez. La primera vez le dijo que la Fuerza del Pueblo no estaba buscando una alianza municipal y ayer dijo que la alianza de la Fuerza del Pueblo es con el pueblo dominicano. Es decir, que ahí tenemos un termómetro. Ya vemos, por ejemplo, quiénes son los que están buscando alianzas en el país. Vemos la identidad de una alianza promovida por Elías Huesin Chávez. Francisco Javier dice en las últimas horas que aquí nadie gana sin alianzas. José Francisco Peña Guava promueve una alianza de la Fuerza del Pueblo con otros partidos. Andrés Bautista
dice que la alianza del PRM con 17 partidos, y se está hablando aquí de política, pero en medio de la política y de la campaña electoral también está la reserva del 20% definida por el PLD y otras fuerzas políticas del país. Hay un elemento que hay que corregir y es de ponerle fin al descrédito de la Junta Central Electoral. Ahorita se me quedó en el análisis el Partido Reformista que fundó Joaquín Balaguer, que es otro partido conocido por el color, por el rostro de Balaguer, por el gallo colorado, como dicen popularmente, y tendrán que fajarse los partidos políticos. En otro orden, quiero decir que el país está cansado de inventos. Todavía no concluye el cuestionamiento al área de tránsito de las bicicletas por los problemas que ha generado en la ciclovía en la Bolívar, cuando ya el Intran que debe fajarse a resolver el caos en el transporte y los tapones, y además resolver lo de más de 1,5 millones de motocicletas que aquí circulan sin ningún documento, y cientos de motocicletas de guardias y policías sin placa, subiendo por los elevados, transitando como le da la gana. En eso es que debe estar el Intran. El Intran ahora está inventando de que con bicicletas públicas, y eso es una prioridad en el país. Es una prioridad en el país hablar de bicicletas públicas. Señores, pero no inventemos tantas pendejadas. Pendejadas que no tienen ningún impacto y lo que hacen es enojar a la gente. Aquí el pueblo ya no puede ni siquiera comprar una bicicleta por los precios. Ahí vemos un televisor de a 35,000, a 55,000, una lavadora en 20,000. Aquí el pueblo lo que esté buscando, señores, es comidita de librita de arroz para hacer un moro con habichuela negra, un moro con habichuelas rojas, y tratar de ver cómo consiguen en el moro. En una ocasión, que debo mencionarlo también como un partido conocido, Luis Acosta Moreta, en una tertulia muy afectiva que sostuvimos, me decía a nivel popular, me dice: Alex, yo estoy promoviendo los motores Buscamoro, pero un motor Buscamoro es un motor para buscar la comida, para usted llevarla a su casa. Y ¿saben la otra cosa que me dijo a mí? Que me lo dijo a mí delante del doctor Mario Riz Vitini y delante de mi gran amigo fallecido, Iván Báez Brugal, que en paz descanse, dice Luis el Gallo. De los políticos dominicanos deberían fajarse a buscar gatos para combatir la leptospirosis, la cantidad de ratones que hay aquí en el país. Y es verdad, por eso es que yo digo que los políticos tienen que estructurar un discurso que esté acorde con el país. Eso de que de bicicleta pública, eso no está acorde con el momento actual. En el momento actual, lo que hay es que profundizar los mercados de productores para eliminar la intermediación y vender comida de todos los pueblos. Por ejemplo, en Santiago de los Caballeros, Santiago Oeste, que es un pueblo muy violento, donde ocurren muchísimas cosas. En los pueblos, por ejemplo, como se destapa hoy se destapa que en los Alcarrizos la pobreza está creciendo. Y miren que los Alcarrizos acaban de inaugurar una obra, un teleférico, y de los Alcarrizos va a salir otra obra como es el metro, pero hay que buscarle empleos a la gente. Aquí hay que cambiar el discurso para generar riqueza
para generar valor agregado. Y aquí los empresarios que nada más viven hablando de que estamos aportando el 100% de los ingresos del Estado y estamos en esto, los empresarios deben hablar aquí de la redistribución de ese Producto Interno Bruto al que le hacen tanta propaganda como es de los 114.000 millones de dólares. Aquí los partidos políticos deberían poner en su programa de gobierno el tema de la redistribución del ingreso. Pero aquí también hay que poner la indexación de la inflación a los salarios. Y también para que la clase media tenga una indexación, porque aquí nada más se habla de proyectos, de incentivos y de proyectos que favorecen a favor de los ricos del país. Pero ¿y por qué no hacemos proyectos para la clase media y para los pobres? Aquí eso es ocasional que mencionan la clase media y las madres pobres, que ahora, como es un año preelectoral, se inventaron el cariñito de 1.500 pesos, que representó 1.500 millones de los fondos públicos. Bueno, no nos oponemos a que se le entregue cualquier ayuda a las madres dominicanas. Vimos ahí a los legisladores celebrando, entregamos regalos en Negua y en qué sé yo qué sitio. Pero esos senadores no pusieron de su bolsillo un peso, de los fondos públicos también, de 650.000 y otros que le entregaron a los diputados. Todo con los fondos públicos. Yo tengo un hermano y amigo periodista que tiene en el periódico Primicia 29 años colaborando. Fue de los fundadores del periódico Hoy. Se sentaba en la mesa de redacción del periódico Hoy a corregir las noticias junto con César Medina y con otros profesionales de la época. Y un día me dice Tomás E. Montaz, el diablo Montaz, que está padeciendo problemas de salud y que lo han olvidado muchos de sus amigos y de los que antes le buscaban para que le publicara artículos y noticias. Me dice Tomás Montaz un día, me dice, Alex, la sociedad dominicana recibe mucha propaganda, pero siempre financiada a los políticos en el ejercicio del poder con los fondos de la teta nacional, de la vaca nacional. Y eso no ha cambiado en el país. Porque, por ejemplo, en la Semana Santa en Santiago repartieron unos bonos y aquí salió en los periódicos que se habían robado unos bonos y eso no se ha aclarado. Entonces, si aquí bajan el gas propano, de una vez dicen, tenemos que meternos en cariño con las amas de casa. Tenemos que cacarear esto porque esto es lo que nos beneficia políticamente para que no nos saquen del poder. Entonces todo es política desde el ejercicio del poder. Eso de bicicletas públicas como que no encaja. Un problema que hay que resolver, atención sector eléctrico dominicano, el impacto del sargazo en las operaciones de la producción de energía eléctrica con Punta Catalina, con las plantas Itabo en Jaina. Y vemos también cómo se agrava el tema, como decíamos ayer, del sargazo en la playa de Boca Chica, la basura ahí en la playa Montesinos, y vemos realmente una contaminación y daños de la propia naturaleza que hay que poner atención. Ya se formó una depresión tropical arrancando la temporada ciclónica y me llama la atención un titular de un periódico que dice de que la temporada ciclónica este año será poco activa, pero apenas comienza y además no se pueden hacer pronósticos sobre la naturaleza. Cuando, por ejemplo, un huracán viene por una dirección y se desvía y termina azotando una zona. El año pasado no esperábamos un huracán y creo que debemos sacar algunas imágenes, señor director, de lo que fue el huracán Fiona el año pasado, que motivó una erogación de recursos
de más de 60,000 millones de pesos en el este. Mire cómo están los daños del año pasado que no se esperaban por Fiona en el este del país. Y mencionamos recientemente que el huracán David y la tormenta Federico en el gobierno de Antonio Guzmán prácticamente derrumbaron a Santo Domingo. Cuando entró violentamente por Barahona, por Sabana Grande de Palenque y todo el sur del país, el huracán David, y todavía que tenemos damnificados de David. Eso genera como preocupación que sea cierta esa versión de que todavía tenemos damnificados de David, aunque la gente no olvida el huracán David, la tormenta Federico. Señores, en el año 1998, el huracán George azotó la República Dominicana. Pero si usted se pone a estudiar los daños del primer huracán, cuando Trujillo, en 1930, el huracán de San Zenón, y usted se pone a buscar todos los detalles de los huracanes en los gobiernos de Balaguer, históricamente no se puede pronosticar de que la temporada será poco activa. Ya vemos, por ejemplo, informaciones como una que tenemos en el día de hoy. A pesar de la gran cantidad de lluvias que ha caído en el país, la CAS, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, informa en las últimas horas que tenemos un déficit de 15 millones de galones de agua diario. Y esos 15 millones de galones de agua diario no llegan a su destino y eso afecta a un segmento de la población. Guyana se convierte en el nuevo socio dominicano en materia de hidrocarburos y hay que preguntar cómo anda la gente ya preguntando tempranito en las estaciones de combustibles del país. Y ese acuerdo bajará los precios de los combustibles en República Dominicana. Es un pueblo preguntón. Y la pregunta surge por la visita ayer a Guyana, donde el país ha iniciado unas nuevas relaciones comerciales, el nuevo socio dominicano en materia de hidrocarburos. Muy importante que tengamos un nuevo socio en hidrocarburos. Yo recuerdo en una ocasión cuando el expresidente Hipólito Mejía y el expresidente Hugo Chávez tuvieron un corrientazo. A pesar de que Hugo Chávez vino a jugar softball en una visita que hizo a la entonces Secretaría de las Fuerzas Armadas, luego hubo un corrientazo entre Chávez y Hipólito. Ahí vemos la agenda presidencial. El presidente Luis Abinader en Guyana, donde se ha convertido Guyana en el nuevo socio comercial y diplomático de República Dominicana. Y es muy importante que ampliemos nuestras relaciones y además que tengamos nuevos socios en hidrocarburos, porque cuando ese corrientazo Chávez, Hipólito Mejía, el país tuvo que importar combustible hasta de África, según lo que se publicó en aquel momento. Nosotros necesitamos nuevos mercados para venderle y para que nos compren y nosotros comprarles a ellos. Bienvenido ese encuentro del presidente Abinader ayer en Guyana. Y a propósito del presidente Abinader, le tenemos algunos casitos para la agenda del mandatario. Presidente, mande a averiguar el atentado al coronel del CENPA en el río Jaina y insistimos, meta la guardia ahí para que no saquen ni media libra más de arena, porque tenemos que preservar el agua de Santo Domingo y el río Jaina y sus afluentes. Presidente Abinader, mande a investigar la calidad del asfalto, utilizado en la avenida Jacobo Masluta y otros puntos del país, porque el asfalto se está descacarando en poco tiempo y necesitamos transparencia.
si Milagros Ortiz Bosch y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, le llevaron a la Procuraduría General de la República un expediente sobre el asfalto de miles de millones de pesos que todavía no ha sido investigado. Evite, presidente Abinader, un escándalo con la calidad del asfalto que se coloque en las vías públicas. En otro orden, ratificaron la prisión preventiva para Donald Guerrero y José Ramón Peralta, y hay otros temas de mucha actualidad, el tema del sargazo y el turismo. ¿Cómo pudiera el sargazo disminuir la presencia de turistas en la República Dominicana? El turismo este año aumentaría su incidencia en la economía, pero siempre aparece un elemento negativo. Y ese elemento negativo es la cantidad de basura en playas, en ríos y el sargazo. En otro orden, tenemos los nuevos términos de Hacienda a las bancas de apuestas. Ese negocio mueve mucho dinero. Y el caso de las bancas es un caso que también está en la justicia, pero parece que Hacienda quiere tomar un marco de control, y Kiko Tabar, que es un funcionario de Estado de prestigio, hizo unos duros cuestionamientos sobre los sorteos electrónicos, y el gobierno debe seguir paso a paso lo que ocurra con un negocio que se ha expandido en el país y que rifa cientos de millones de pesos con una gran facilidad. El tema interrogatorio a los miembros de la Cámara de Cuentas es otro tema. Vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. Sería interesante un programa de televisión con Andrés Terrero y otros expresidentes de la Cámara de Cuentas para ver si el país conoce cuál es el FUCU que tiene la Cámara de Cuentas, donde en cada periodo hay un año. Andrés Terrero le hicieron la vida imposible en la Cámara de Cuentas, el caso llegó al Congreso, no pudo seguir en la Cámara de Cuentas, pero Andrés Terrero tiene mucho que decir, al igual que Castillo Sala y otros altos ejecutivos en periodos anteriores en la Cámara de Cuentas. Así que ojalá Su Mundo TV se interese en hacer un panel sobre el FUCU de la Cámara de Cuentas, porque antes solamente se hablaba de un FUCU en el Palacio Nacional, pero ahora se ha trasladado a la Cámara de Cuentas. Y miren que no están tan lejos la Cámara de Cuentas y el Palacio Nacional. Los dos están en la Avenida México, el Palacio México, esquina Doctor Delgado, y la Cámara de Cuentas allá en la José Reyes, esquina México. Sería interesante además averiguar con el costumbrismo dominicano si es que meten brujos, como dirían la gente de las Matas de Farfán, en el Palacio y en la Cámara de Cuentas. En otro orden, el tema del COVID para cerrar. Hay una neumóloga que está llamando a usar las mascarillas por los casos de COVID en República Dominicana. Y en China se están hablando de millones de casos de COVID. Aquí la gente vino, guardó su mascarilla y cree que el COVID desapareció totalmente. Aquí hay que darle seguimiento al tema del COVID. Recordemos el daño que le hizo a las familias dominicanas, con más de 4,000 fallecidos, con la muerte de médicos, el daño a la economía, el impacto del COVID en el endeudamiento público
Y dicen profesionales que han observado un ligero aumento de casos de COVID en las consultas. Salud Pública, en tanto, ha reportado 111 casos activos. Yo recuerdo aquel 20 de marzo, cuando salió en el año 2020 la primera información de que un italiano había sido llevado al Hospital Ramón de Lara en San Isidro por un caso de COVID. En el año 2023 hay 111 casos activos de COVID. Demos seguimiento al COVID por si acaso, antes de que nos agarre, como dice el pueblo, asando las patatas. Mañana será otro día, hablando la verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial.